Querido Manuel Pedrero, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo estás? Contento de verte saludable, fuerte, como las ceibas acá en Tabasco. Muy bien. Y más con estas noticias de desafuero. Está muy sabroso el tema. Y hablando de Chile, pues creo que viene a coincidencia aquí en el programa, ¿verdad? Pero bueno, vamos a estarlo hablando. Bien a coincidencia. Mi querido Manuel, ya vi un antecedente de lo que ocurre con Mauricio Toledo, ya abordaremos también el caso de Saúl Huerta, que es un poco más sencillo, ahí nadie se opuso, pero en el caso de Mauricio Toledo, son acusaciones que su abogado dice, habla que se tienen las pruebas y demás, pero hace mucho énfasis en que los delitos habrían prescrito y hace mucho énfasis en que si se tuvo oportunidad en 2012 y en 2020, desde 2012 a 2020, ¿por qué no se hizo en ese momento? Y se solicita hasta este año el juicio de procedencia para retirarle el fuero. Sale el PT, lo protegen argumentando las fallas en el proceso, pero entonces él se va a Chile desde hace varios días y solicita una licencia hasta el día de hoy. Es un proceso que por donde lo quieran ver está mal, los diputados le dieron mucho aire, todos, efectivamente, si teníamos pruebas y evidencias de esto, ¿por qué no se procesó desde antes? Ya era diputado y al final esto nos trae al día de hoy. ¿Qué opinión te merece este proceso, particularmente el de Mauricio Toledo? Mínimo Rosario Robles tuvo el valor como para ir a parar ahí en el reclusorio y defender su supuesta inocencia. Aquí en el caso de Toledo es algo que ya le habíamos dado cobertura desde hace unos meses y es muy interesante ver cómo ha terminado desarrollándose. Y caray, últimamente en este país, si tú quieres probar tu inocencia, si tú dices que eres inocente, huyes del país por las razones que tú quieras, que si soy familiar de algún chileno, que si tengo familia en Chile, que si, como tú lo llamas, un bautizo, una boda, una reunión familiar. Yo creo que es más importante atender un asunto de gran relevancia, como tu honorabilidad, tu prestigio y sobre todo un proceso de justicia en el que se determina si eres inocente o culpable. En un proceso de desafuero, pues es justamente no determinar si va a ir a la cárcel o no, sino el desafuero es simplemente quitarle la manta, la inmunidad, ¿no? La inmunidad que le da protección jurídica de cualquier índole. Quisieron convertirlo de último momento a, no, es que va a pedir licencia. Ya va muy tarde. El PT se opuso, el PRI, bueno, ni hablar de ellos. Y si me lo permites, creo que es muy importante señalar quiénes, qué partidos políticos, cómo fueron su actuar en esta situación de Mauricio Toledo, para que no nos demos luego la sorpresa de que, ay, es que no sabía. Voy a leer los votos a favor, en contra, abstención y ausentes de los partidos políticos. Ojo, 228 diputados de Morena votaron a favor, 73 del PAN a favor, del PRI 14, del PT solamente hubo uno, Movimiento Ciudadano 24, PES 20, PRD 12, Verde 3 y Sin Partido 5. ¿Quiénes votaron en contra? 22 diputados del PT y 2 diputados del Partido Verde. ¿Quiénes se abstuvieron? 4 diputados del Partido Verde, 1 diputado del PES, 3 diputados del PT y ojo con este dato, se abstuvieron 25 diputados del Partido Revolucionario Institucional. 25 del PRI se abstuvieron. Y ojo, porque hubieron 4 que da bien en Morena, porque también se abstuvieron. Se abstuvieron 4 diputados en Morena en la decisión de si iban a desaforar sí o no a Mauricio Toledo. Y los ausentes, Sin Partido 1, Verde 2, PES 2, Partido del Trabajo 17, aquí el PRI 8, el PAN 6 y de Morena 18. En total, en favor fueron 380 votos a favor para desaforar a Mauricio Toledo. Esa es la información con la que se cuenta y yo rescato aquí 2 apartados muy relevantes desde mi óptica. Número 1, la abstención de 25 diputados del PRI. Es mucho y no es coincidente. Algo se moverá por ahí. Y 4 diputados de Morena que se abstuvieron. Habrá que investigar los nombres de esos individuos, de esas las y los diputados de Morena que se abstuvieron en el caso de Mauricio Toledo. Aquí me preocupa mucho el futuro de todo lo que esté pasando en estos momentos, porque creo que está en juego
y no es ninguna especie de broma, incluso aunque ellos digan, nosotros estamos con Morena, no, se fractura Morena y así. Pues no lo sé. Hay principales protagonistas y actores políticos en el Partido del Trabajo que defienden a Mauricio Toledo, incluso que antes los acusaban de asesinos y que ahora pues son sus aliados, ¿no? ¿Cómo no se los vayan a tocar? Esto me demuestra, querida Meme, número uno, para empezar, que la figura del fuero no debe de existir, no debe de existir ese privilegio, o sea, no debe de existir ese manto que termina siendo de impunidad, sino cuántos de los actuales 500 diputados que hay en estos momentos seguirían legislando de no ser por el fuero, muchos, ¿no? Ni siquiera estarían ahí porque desgraciadamente la figura del fuero es la que les otorga de envalentonarse y de sentirse supremos. En esta situación de Mauricio Toledo, pues qué raro, ¿no? Porque pienso en Mauricio Toledo, en esta situación de aquí, y veo la constante del caso de Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Cabeza de Vaca dijo, yo soy inocente, pero no se fue a presentar. Lo mismo está pasando con Mauricio Toledo, dice que tiene pruebas y pruebas y pruebas y pruebas. ¿Y qué hace en Chile? Digo, mínimo que Cabeza de Vaca se quedó en Tamaulipas, ¿no? Pero en Chile, óyeme, es que ya es tan evidente. Y la cereza del pastel, querida Meme, es que el día de hoy, en esta mañana, Mauricio Toledo dijo, soy inocente. ¿En dónde lo fue a decir? Con Ciro Gómez Leiva. Así tal cual. Y tú ya sabes de lo que he pensado de Ciro Gómez Leiva, cómo es ya su lista de los abogados mediáticos criminales. Ahí hay cosas bien importantes que estás mencionando y quiero hacer énfasis en ellas. El PRI, me voy a detener en el PRI, el PAN, PRI. ¿Qué pasó con el PRI? El PRI hace un mes fue el que frenó el juicio de procedencia contra Toledo particularmente. Se estaban poniendo sobre la mesa juicio de procedencia de Toledo y Huerta hace un mes, cuando todavía estábamos en tiempos ordinarios, donde estaban ya a punto de cerrar el periodo ordinario y todavía estaban en tiempo de hacerlo, tiempo y forma, pero es el PRI el que le mete freno y no se logra hacer ese juicio de procedencia en tiempo y forma. Después es ahora otra vez el PRI el que pone pausa. Y fíjense una cosa, les estoy compartiendo esto que son los fragmentos del partido de la Cámara de Diputados y se los comparto porque a partir de acá es cuando empieza lo que tiene que ver con Mauricio Toledo. Si se dan cuenta, es el posicionamiento del fiscal, la defensa del abogado Epigmenio Mendieta, luego es otro representante y luego viene otra vez el abogado defensor. Evidentemente tenemos a Pablo Gómez, a quien le señalan de ser el primer interesado, luego al PT, luego tenemos posicionamientos de Morena, luego tenemos posicionamientos del PRD, curiosamente ellos lo defendieron, era de su partido, luego tenemos posicionamiento del PAN, otra vez de Morena, de Movimiento Ciudadano, del PES, tenemos otro posicionamiento de Morena y no hay un solo posicionamiento del PRI. No hubo posicionamiento del PRI para Mauricio Toledo, pero sí lo hubo para Saúl Huerta. Aquí está, una diputada del PRI, si habla en el caso de Saúl Huerta, si se presentan, si ponen sobre la mesa la queja y todos los demás. Pero en el caso de Mauricio Toledo, no. Aquí vamos a poner una máxima, y tú me acabas de mencionar una. Hoy se fue a defender con Ciro Gómez Leiva, a quien hemos señalado de ser el principal defensor de los corruptos y criminales de cuello blanco. Javier Duarte, Rosario Robles, tienen conversaciones, le mandan cartas. Y entonces también entra en la misma canasta Mauricio Toledo. Y cuando el PRI se abstiene de votar y no habla mal de ti, creo que ese mensaje ya es hablar muy mal de ti. O sea, ese es un muy mal mensaje. Silencios ruidosos. Exacto, es muy mal mensaje. Que el PRI no hable mal de ti es un pésimo mensaje en estos tiempos, cuando el Partido Revolucionario Institucional tiene dentro la cepa de corruptos y de la sangre nueva que salió peor que la vieja. Entonces, eso es algo que creo que sí tenemos que resaltar. Ahora, hay algo que aquí me mencionabas y que también creo que es válido poner sobre la mesa. Por ejemplo, dice Alonso Rodríguez, el PRI siempre ha estado asociado al comercio sexual, todo tipo de trata, prostitución y nunca meten o votan en esos temas.
Pero en este caso sí lo hicieron en el caso de Saúl Huerta, pero no en el de Mauricio Toledo. No lo hicieron en el de Mauricio Toledo, ahí sí no metieron las manos. Ahora dice, sin miedo al éxito, es que el problema no es el fuero, sino el mal uso que se le da a este derecho. Estoy de acuerdo, lamentablemente la creación del fuero tenía una razón de ser y era para evitar, por ejemplo, la persecución de un poder superior en contra de los legisladores de oposición particularmente, pero se usó tan mal que ahora son diputados o sea, de donde usted quiera. Buenos, malos, rudos, técnicos, utilizan el fuero como un escudo de protección, perdón. Y acá, por ejemplo, nos dicen en sus comentarios que Mauricio Toledo demostró que sus ingresos fueron bien adquiridos. No sé en dónde demostró que fueron bien adquiridos, porque es la fecha en la que él dice está todo acreditado. Las autoridades, incluyendo la Unidad de Inteligencia Financiera, no logran hacer un chequeo de los ingresos con sus gastos, con las propiedades que tienen, no lo logran acreditar. Hablamos de delitos que se habrían cometido hace ya algunos años, 9 años particularmente, cuando estuvo en el Congreso local y cuando estuvo dentro de funcionario. Es ahí justamente cuando se empatarían los delitos. ¿Por qué no se investigaron en ese momento? Bueno, le piden pedazo al olmo, estamos hablando de Mancera. ¿Ustedes creen que Mancera lo iba a investigar? Eran del mismo partido. Por Dios, no había manera en que investigara Mancera a alguien de su mismo partido. No había manera que investigara a alguien por enriquecimiento ilícito, Mancera, porque se iba a colgar solo. Entonces creo que le pedimos muchas peras al olmo cuando buscamos que se investigara en administraciones pasadas este tipo de delitos, particularmente el de ellos. Y para cerrar con broche de oro, pues si es tan inocente, y lo repito, como lo dije en el caso de Cabeza de Vaca, esto se le viene señalando desde hace varios meses. Es hasta este año cuando se solicita formalmente por parte de la fiscal Ernestina Godoy que se le retire el fuero porque consideran tener los suficientes elementos para proceder penalmente en su contra. No sé, no se le da, no se le, no es como que, sorpresa, te estamos investigando, te agarramos de, no, él lo sabía y lo minimizó por completo Mauricio Toledo. Si era tan inocente, ¿por qué no en ese momento, si tan no estaba seguro, por qué cuando lo acusa la fiscal no solicita la licencia y comprueba su inocencia? ¿Por qué no lo hace? Ese es el argumento que tengo y que no voy a soltar. No estoy diciendo que sea culpable, pero tampoco me ha dado elementos para pensar que es inocente. Quiero que eso quede bastante claro. No sé tú qué opinas, mi querido Manuel. No tomar una decisión es tomar una gran decisión. Y en el caso de Mauricio Toledo, como tú bien lo mencionas, ya la responsabilidad de una fiscalía cuando quiere buscar o ir por alguien es tener elementos para comprobar su culpabilidad. Una vez que eso pasa, el acusado se tiene que presentar por los delitos que se le imputen y a la par tiene que demostrar su inocencia después de que se le imputaron los delitos y hay pruebas, y hay evidencias, y hay elementos. Bueno, eso se estuvo aplazando de forma escandalosa, según yo. Y esto, la verdad es que no sé hasta qué punto vaya a parar. Porque sí, de hecho, Mauricio Toledo dijo, no, hombre, no se preocupen, yo ando en Chile, pero sí voy a volver. con el historial de políticos mexicanos que tenemos de, sí, vuelvo al rato, ahí, pues se fueron casi por cigarros, ¿no? Y ya luego no vuelven y nos dejan aquí esperando con la justicia. Sí. Esta historia ya la vimos, no sé si te acuerdas. Javier Duarte, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, es exacta. Es la de Javidú. Es la historia de Javidú. Háganme cuenta que estoy viviendo como un flashback, solo que en sana distancia, porque ya se fue. Pero Javier Duarte, me acuerdo perfecto y jamás se me va a olvidar. Fue a entrevista con Lorete Mola y le dijo, yo no me voy a ir, yo soy inocente y voy a enfrentar esto como un ciudadano. Por cierto, 3 doritos después se va a Guatemala. O sea, 3 doritos después agarra un helicóptero y sale, va y lo detectan ya después en Guatemala. En el caso de Mauricio Toledo, con Ciro Gómez Leiva, dice soy inocente, pero 3 doritos antes ya está en Chile. Esa historia la conocemos. Creo que es absurdo decir que no sabemos qué pasa aquí. Es como decir, no soy conservador siendo diputado del PAN, ¿no? Es algo, bueno, es que ya ves que hasta salen trotskistas algunos, ¿no? Ya ves el choque, el derrame ideológico que a veces hay de que hay izquierda en el PAN, no, es una locura. Pero aquí yo quiero centrarme en algo muy esencial y es, si esto no va a ocasionar fisuras en la alianza de Juntos Hacemos Historia.
porque el PT ya tomó una decisión, ya tomó y ya adoptó una postura, incluso sus más representantes, sus más fervientes íconos del PT, que son pocos, debo de decirlo, ya decidieron a capa y espada que así se va a quedar. Por ejemplo, el diputado Gerardo Fernández Noroña hace poco tuitó, pide licencia a Mauricio Toledo, no la aprobarán para seguir con su espectáculo cómico trágico, solo les falta el musical. O sea, según Noroña, esto es un show, ¿no? La verdad es algo decepcionante si pensamos que hace unos 24 meses lo había acusado de corrupto por pues citaciones ahí en la alcaldía de Cuyacán. Ahora, el punto aquí, por ejemplo, es que también tenemos otro tuit diciendo, tienes razón, es el símbolo de la corrupción por excelencia, obviamente en un tono sarcástico. Dice, barriendo las escaleras de arriba para abajo, aunque los expresidentes, se refiere a Fox, Salinas, Calderón, bla, 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 sigan impunes, Lorenzo Córdoba y los del INE México, el tribunal en forma, etcétera. Bueno, hasta Romeros de Champs, pero ahí la llevan, van avanzando. O sea, yo leo ese tweet y básicamente leo, sí, pero los otros son más corruptos. O sea, ¿qué? No es válido ese argumento, perdón. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Miren, en el caso del diputado, por ejemplo, dice, estuvo pendiente de la sesión, acaba diciendo, y me dicen que los comentarios favorables los están eliminando, ¿no? Y pone estas imágenes cuando justamente está hablando Pablo Gómez, dice, por ejemplo, Celia, chequen los comentarios, la sección de desafuero pareciera que es ring para insultar al diputado Fernández Noroña, y aquí viene, entonces, de hecho, hay muchos comentarios que estoy viendo repetidos por acá. Dice, por aquí es lo que digo, Lluvia a los Bastos le dijo a Noroña cómo es posible que defendiera a un delincuente, Noroña está ganando dinero como youtuber, ya que no gana bien como diputado, hay varios argumentos, aquí hay muchas críticas en contra de Noroña, y entonces, y me dicen que los comentarios favorables los están eliminando. Luego, acá, retoma esto y lo voy a leer. Dice, no soporto al hipócrita Pablo Gómez, que muchas traen de ídolo en estos días. Se les olvida que este sujeto votó a favor de todas las iniciativas del Pacto contra México. No me extraña que haya perdido contra Cuadri, ni campaña hizo, como siempre intentó llegar nadando muertito. Y dice Fernández Noroña, y te quedas corto. Luego menciona en otros tweets que ya retoma más adelante. Aquí los estuve poniendo mientras lo mencionabas. Mañana estaré en el antiguo Senado a las 10 de la mañana, Fernández Noroña, pero francamente deberían estar agradecidos de que no fui al Pleno. Los que joden porque no fui hoy a la Cámara de Diputados, por lo menos deberían investigar, fue semipresencial, ni cómo ayudarlos. Más que un comentario de cuál es mi opinión sobre Noroña, mi opinión sobre el legislador, y es la misma opinión hacia Benjamín Robles Montoya, que le mando un saludo, he hablado con él en más de una ocasión. Yo no estoy de acuerdo con la protección que le hacen a Mauricio Toledo. Si tienen críticas sobre el proceso, si tienen críticas sobre Pablo Gómez, creo que es muy válido, pero ¿dónde estuvo la voluntad del PT para cuando el PRI votó en contra, cuando el PRI le metió freno al proceso de desafuero en tiempo ordinario para solicitar el desafuero en contra de Toledo? ¿Dónde estuvo la voluntad? Su diputada no fue. Ojo, ese no es argumento para que Pablo Gómez hubiera falsificado la firma de una diputada del PT para lograr una mayoría. Eso está mal, por supuesto que está mal. Y si es que lo hizo, que se presenten incluso denuncias, que se presenten denuncias. El problema es que estamos hablando de un proceso que tenía que pasar. Es un proceso en donde no puedes defender lo indefendible. O sea, pareciera que están defendiendo la inocencia o culpabilidad de una persona, cuando eso efectivamente no le corresponde a los diputados. Los diputados no son jueces. Si una autoridad les solicita retirar el fuero para continuar con el proceso y eventualmente ver si son culpables o inocentes, ¿qué les cuesta a los diputados hacerlo? ¿Qué les cuesta? Protegerse entre ellos, vaya, me queda claro, perro no come perro. Y aquí lo estamos viendo en más de una ocasión. Simio no mata simio. Perdón, yo no estoy de acuerdo con esto. Muchos decían que Noroña es a veces más defensor del presidente que algunos de Morena. En algunas cosas sí, pero en algunas otras cosas no. En algunas cosas sí, en otras no. Hay quienes dicen Noroña se cuelga del presidente para hacer su carrera. Podrá ser cierto, podrá ser falso. Lo que a mí me compete cuestionar y criticar en este momento es el lamentable papel de los diputados del PT. Perdón, pero sí.
Muy distinto hubiera sido que posicionaran y dijeran: estamos en contra de la forma en la que se realizó este proceso y denunciamos a Pablo Gómez por buscar una mayoría artificial, falsificando un documento, una firma de nuestra diputada del PT. Y aquí está la denuncia, ¿no? La argumentamos, aquí está la denuncia. Pero con todo y todo, vamos a votar a favor de que se le retire el fuero a Mauricio Toledo para que él decida, para que él entonces se enfrente a la justicia. Porque ese cuento de es que hoy solicité la licencia por tiempo indefinido para enfrentar a la justicia, no me lo como, no me lo trago, no me lo creo. Si tanto era su valor, si tanta era si tan inocente es, si tan inocente es eso, si él es tan, si tiene todas las pruebas, si lo ha documentado y todo esto, ¿por qué no lo hizo antes? Eso es lo único que voy a decir. ¿Por qué no lo hizo antes? Punto. O sea, creo que aquí no tenemos mucho más argumento y es más, quiero compartir con ustedes un tuit de la propia fiscalía que presenta justo después de los argumentos en la sesión, donde dice: la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha presentado ante la Cámara de Diputados todos los elementos que sostienen la acusación en contra del diputado Mauricio Toledo y la solicitud de retirarle la inmunidad procesal. Si es su voluntad comparecer ante la justicia y conducirse con la verdad, le conminamos a que una vez que sea declarada la procedencia de retirarle el fuero constitucional, se presenta ante el juez que concederá el expediente del caso. Sea congruente con lo expresado en su solicitud de licencia, un servidor público honesto no huye ni se esconde, se presenta ante la autoridad judicial y expone los argumentos y pruebas de su inocencia. Yo aquí le agrego, y no lo voy a dejar de hacer, ¿cuál sería la diferencia entre Mauricio Toledo y Cabeza de Vaca en este momento? Desde mi perspectiva, ninguna. Son los mismos argumentos que escuchamos con Cabeza de Vaca, es la misma defensa que escuchamos con el Partido Acción Nacional, es exactamente lo mismo. Hay una cierta complicidad con parte del PRI, no tan clara como en el caso de Cabeza de Vaca, pero aquí sí existe una cierta complicidad. Y además a esto le sumo, y le sumo y con todo respeto lo digo, si criticamos y cuestionamos a Cabeza de Vaca porque es un gobernador que hasta este momento, dejémoslo así, por los procesos, presuntamente cometió delitos, para muchos, para nosotros es más seguro que esto, y le estamos exigiendo que renuncie y que como ciudadano se presente y cumpla y compruebe su inocencia, y si es tan inocente se termina el asunto resuelto y regresa como gobernador y nos calla la boca. Creo que es lo mismo que debemos hacer con Mauricio Toledo. Perdón, nos podemos quejar del proceso, nos podemos quejar de Pablo Gómez, que por cierto, en más de una ocasión hemos querido entrevistar, hemos buscado a Pablo Gómez y a nosotros nos ha dicho que no. O sea, Pablo Gómez no nos ha querido dar la entrevista, también lo voy a decir, parece que es queja, pero es anécdota. Nos ha dicho que no puede, que esos temas no le competen, cuando era el desafuero de Cabeza de Vaca, que él no daba entrevistas por eso, y sí lo estaban entrevistando en otros espacios para hablar sobre el proceso de desafuero de Cabeza de Vaca, y en más de una ocasión lo hemos buscado y lamentablemente no hemos obtenido respuesta por parte de Pablo Gómez para, por ejemplo, hacerle preguntas como las de este proceso, que él ha respondido dentro de sus posicionamientos. ¿El proceso hay que cuestionarlo? Sí, pero si existen elementos por los que solicitan el proceso de desafuero, entonces, ¿por qué no solicitas tu licencia antes y marcas la diferencia, si es que tan diferente te dice ser? No hay diferencia. No, no es que en sí no la hay. Son escenarios no idénticos, similares. Y lástima por el Partido del Trabajo, y yo quiero ser contundente en este sentido. Sin la alianza, el PT no va a sobrevivir. Y para muestra, ahí está Movimiento Ciudadano. Van a acabar con ese mismo destino. O sea, la gente lo nota. ¿Cómo es posible? O sea, ¿qué hubiera pasado si el PT hubiera ido solo en estas elecciones? A lo mejor y no salvan el registro, ¿eh? Porque necesitan de ese hilo conductor que es la cuarta transformación. A mí me pareció muy soberbio que la carta de presentación de la defensa de Mauricio Toledo sea: somos la vanguardia ideológica. Ah, caray, crema y nata, selectivos, predilectos, o cómo. O sea, ¿ustedes son los meros meros o cómo? Triste día para el PT, porque hoy, 11 de agosto del año 2021, serán recordados como el día en el que prefirieron defender a un diputado que representar la mayoría y el sentir de los mexicanos, el sentir de la mayoría de los mexicanos. Y en cuanto al diputado Noroña, bueno, con este tipo de actitudes debo de decir, y también quiero ser contundente, aunque pues genere
algunos disgustos, lo siento mucho, es mi óptica, pero con este tipo de actos donde dice apoyo al compañero presidente, vamos a hacer un ejercicio a todos nuestros amigos que son seguidores del diputado Gerardo Fernández Noroña. Busquen las últimas 10 intervenciones en tribuna del diputado y vamos a buscar si hay tan solo una en la que él no diga compañero presidente. O sea, es permanente el nombre de Andrés Manuel López Obrador en su discurso, en su retórica. Siempre está presente su nombre, así que pues, de alguna manera sí está ligado y colgado en su discurso. No hay un proyecto personal. Y me parece que para alguien que aspira a la presidencia de México, digo entre comillas, porque la verdad en este punto ya es imposible, debe de haber un proyecto personal, un proyecto alternativo. Porque si no, no, hombre, eso creo que lo debemos de tener muy... Es más, lo resumo en esta frase. En este momento, Gerardo Fernández Noroña tiene las mismas posibilidades de ser presidente de México que Sergio Mayer de ser jefe de gobierno. Tan, tan, ahí está. Te la pasaste a fregar. A ver, sí, estoy de acuerdo. Yo muchas veces me han preguntado, a mí, mire, personalmente, Noroña me podrá caer bien. Sí, lo he topado, me he topado con él 2, 3 veces. Me ha tratado muy bien. No, yo no tengo problemas personales con él, ni mucho menos. Lo respeto y creo que me respeta. Eso es un punto importante y lo dejo claro. Pero eso no me impide decir que para mí no es presidenciable. Para mí Noroña no es presidenciable. Creo que su talento para hacer oposición, su talento para poner algunos temas sobre la mesa, esa polémica que maneja es muy buena en la Cámara de Diputados, es muy buen legislador, pone muchos temas sobre la mesa, ha enfrentado, él le ha dicho cara a cara a García Luna, a Cárdenas Palomino, les ha dicho sus cosas y creo que es importante cuando es legislador, creo que es importante desde esa perspectiva. Para mí no es presidenciable, lo digo con todo respeto, habrá quienes sí, yo soy muy clara y soy muy honesta, para mí ni siquiera es opción presidenciable. En ese punto es una cosa. Ahora, punto 2, yo lo repito, nos quejamos de Cabeza de Vaca y en este sentido estoy de acuerdo contigo. ¿Cuál es la diferencia entre Toledo y Cabeza de Vaca? A mí tampoco me parece que haya mayor diferencia. No me parece que haya mayor diferencia entre Toledo y Cabeza de Vaca porque hicieron exactamente lo mismo. Yo no respeto a alguien que se escuda en la inocencia y que no tiene los pantalones de ir ni siquiera presentarse a su juicio, ni siquiera presentarse a este procedimiento de desafuero en la Cámara de Diputados, en donde no te están diciendo, bueno, en esta casa, en la sesión permanente, donde no te están diciendo si eres culpable o eres inocente. O sea, si eres inocente, creo que tenemos un ejemplo claro de una persona que es inocente, que realizó porque estuvo bajo un proceso de desafuero y que se fue y se plantó, y Pablo Gómez estaba atrás de él, que hablo del presidente López Obrador, cuando estaba de jefe de gobierno y inició este proceso de desafuero. O sea, si queremos ponernos a comparar, tenemos un ejemplo muy claro de alguien que es inocente, que era inocente en ese momento, y que con todas dijo, a ver, aquí estoy, por esto me quieren quitar el fuero, por esto, y aquí les respondo, y vengo y doy la cara. Pero en el caso de Toledo, de Cabeza de Vaca, de Saúl Huerta, no hemos visto eso. Mandan a la defensa, ni siquiera nadie le está pidiendo que vayan de forma presencial, podrían haberlo hecho de forma virtual y ni siquiera eso hicieron. Y todavía llega el PT y lo defiende argumentando que es por un mal proceso. Repito, creo que no estamos exentos de decir y de quejarnos y de denunciar un mal proceso. Si hay elementos en contra de Pablo Gómez, que se suelten los elementos, que se denuncie a Pablo Gómez y que se busque renovar la sección instructora. Ya están desaídas, ya no van a poder hacer mucho y Pablo ya no va a repetir como diputado porque no fue reelecto. Pero muy fácil y muy sencillo, tengo elementos en contra de Pablo Gómez, aquí están mis elementos, lo denuncio, pero por congruencia política vamos a votar para que se le retire el fuero. Punto. Creo que no estamos pidiendo nada que sea ilógico. Creo que no estamos pidiendo nada ilógico. Y rescato este argumento solamente para ir ya con Saúl Huerta, que también hay que cuestionarlo, en donde dicen, yo no creo que sean válidos estos argumentos pero el PRI robó más. Ya sabemos, pero es que el PAN robó más. Ya sabemos, pero es que el PRD, sabemos quiénes son, no nos van a, ya lo sabemos, eso no es nuevo, no es novedad, no es noticia. Pero que es muy fácil argumentar, es que ellos lo hicieron más, es que ellos lo hicieron primero, y no poner el ejemplo. Pongan lo que siempre digo, prediquen con el ejemplo y no con el verbo. Morena hoy actuó
y tú sabes que he sido muy crítico de Morena en varias ocasiones, sobre todo en cuestiones de congruencia, pero hoy puso el ejemplo. Cuando, pues, que tengamos un ejemplo próximo, habíamos tenido esta situación donde el partido del poder desaforó a uno de los suyos, siendo el partido del poder, no dándole este manto de impunidad por un acto tan asqueroso como cosas de índole sexual y contra menores de edad. ¿Qué hubiera pasado si los diputados de Morena se hubieran subido a la tribuna como los del PT a decir, no, no, aquí no lo vamos a defender ni atacar? El ¿Dimensionamos el escándalo que eso hubiera sido? No, se trata de un acto de congruencia, se trata de un acto contundente y la verdad a mí, debo decirlo, me alegra mucho que en el caso de Huerta se haya dado esta situación. Ahí sí fue más contundente, es decir, como que todos se alinearon, pero pues al final recae en esta responsabilidad. Los diputados son representantes del pueblo y tienen que tener en todo momento el pensamiento de que nos sirven a nosotros, no entre ellos, porque así se crearon las redes de complicidades. Es por eso que a veces te explicas cómo es que a veces se defiende, por ejemplo, a los plurinominales o a el fuero, porque son mantos y son formas de escalar a través del poder y a través del erario público. Y eso no es de ninguna forma despolitización, es la verdad y para muestra un botón. Hoy lo que hace Morena, por ejemplo, con Saúl Huerta me parece excelente. Digo, igual, sí, tomaban una posición adversa, se les iba a armar un broncón, pero actuaron de buena forma. Creo que hay mucha congruencia en ese sentido. Y yo pongo esta pregunta, ¿estaríamos viendo esta situación con Huerta si fuese diputado del PRI de 2012 a 2018 o diputado del PAN de 2000 a 2012? Por supuesto que no. Ahí para quienes dicen que no ha cambiado nada. Vamos a tener una transmisión larga porque faltan temas sobre la mesa, así que yo les pido que nos ayuden a compartir, cáiganle con los likes. Ya veo que tenemos 958 reacciones en Facebook. Échenos la mano compartiendo, dejando sus likes y compartiendo, comentando. Hay muchos comentarios, hay mucha polémica. Me encanta cuando estamos en esta polémica y en este debate. Por ejemplo, mientras ustedes se suscriben y dan likes, veía comentarios como el de Hugo Alba, ¿no? Dice, ya se dieron cuenta que su tema es Toledo y la consulta y los 43 y el Fobaproa y cabeza de vaca y los expresidentes, de verdad no hagan una tormenta en un vaso de agua. Es los mismos argumentos de Noroña. Yo no los invito. Mira, lo quiero decir decentemente. No es solo es Toledo, no es Toledo. Es Toledo, es Huerta, es la justicia, es poner el ejemplo, es ser diferentes. 2, la consulta. ¿Qué quieres que hagamos con la consulta, mi hermano? Le hice, o sea, perdón que lo diga, pero ¿qué quieres que haga con la consulta? Me sigo quejando en la consulta después de que me quejé de la consulta y del proceso y después de que lo hice en tiempo real y después de que me fui a las casillas. ¿Quieres que siga hablando de la consulta cuando ya no hay, cuando no hay consulta? ¿Quieres que siga recriminándole al INE por las tonterías que hizo en la consulta, que de hecho son de los diputados, por cierto? O sea, ya vamos para marzo. O sea, perdón, en este caso, los 43. Miren, en los casos de justicia, en los casos de, por ejemplo, los 43, existen estas mesas de justicia, lo hemos informado y lo seguiremos informando. Hasta ahora, en este momento, no hay actualización y eso es nota porque no hay una actualización. Fobaproa, ¿qué hago con el Fobaproa? O sea, hay veces que me preguntan, por ejemplo, de estos casos que quieren como que refresquemos la memoria y lo voy a tomar para que lo hagamos en transmisiones especiales, como para aquellos que no sepan qué es el Fobaproa y qué pasó, con todo gusto lo mencionaremos en distintas emisiones. Cabeza de vaca, actualizamos sobre cabeza de vaca y los expresidentes. Bueno, ¿qué te digo los expresidentes? Creo que incluso hablar de ellos también es perder el tiempo. Perdón, lo digo en serio. Me encantaría, cuando yo hable de los expresidentes, quiero hablar de ellos cuando tengamos un juicio sobre la mesa. Cuando hablemos de justicia, por ejemplo, en el caso de Odebrecht, que involucraría a Enrique Peña Nieto, y que decimos, hola, señor fiscal, ¿ya habrá terminado el proceso o como para cuándo los vamos a ver judicializados? Porque aquí seguimos esperando. Creo que ahí es una llamada de atención al fiscal. Les agradezco todos los comentarios y creo que son muy válidos, pero en este momento, en esa transmisión, creo que es importante que sí hagamos este cuestionamiento. Ahora, dice María, Noroña no se vayan por otro lado, Noroña es fiel a la 4T. Pues si es fiel a la 4T o no es fiel a la 4T, es una situación de Noroña. Yo he criticado a gente que pertenece a la 4T
Yo no voté, por ejemplo, por el gobernador de mi estado, que se dijo 4T, y lo he dicho y lo voy a decir Bien siempre. hecho. Yo anulé mi voto, es la primera vez que anulo un voto, y anulé mi voto en Puebla porque yo no iba a votar por Barbosa, ¿no? Yo lo digo, lo dejo muy claro, creo que Barbosa ni siquiera, si busco a Barbosa no me va a dar ni siquiera una entrevista, pero no, para mí el que sea fiel a la 4T o no sea fiel a la 4T es irrelevante. ¿Saben por qué? Porque hay muchos que se dicen fieles a la 4T y no lo son. Hay muchos que se disfrazan de Morena y no son la esperanza de México. Y lo he dicho y no lo voy a dejar de señalar. A ellos también hay que criticarlos, hay que cuestionarlos. Yo, por ejemplo, celebro en algunas cuestiones que Noroña, por ejemplo, no obtuvo el apoyo de Morena, por ejemplo, la reforma electoral. Celebro también cuando Morena no apoyó, digo más bien cuestiono cuando Morena no apoyó a Noroña en el juicio político en contra de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, teniendo elementos para hacerlo, y no los apoyó. No hubo un apoyo por parte de Morena. Y Noroña sí presentó, buscó la forma de meterlo sobre la mesa, meter estos dictámenes, no lo apoyaron. Esto no es un tema solo de coalición. En este momento creo que hay que dejar claro que en política nadie es impoluto y nadie es intocable. Y ese es el ejemplo que se da el día de hoy, que nadie es impoluto y nadie es intocable. Punto. Ahora, dicho esto, vamos también justamente a mencionar, por ejemplo, el tema de Saúl Huerta. Ya lo adelantaba mi querido Manuel Pedrero. Y el tema de Saúl Huerta es el primero que se debate. Ahí sí hubo posicionamiento por parte de todos. Y la defensa de Saúl, me voy a detener en la defensa de Saúl Huerta. ¿Por qué la defensa? Porque las acusaciones ya las conocemos. Las acusaciones en contra de Saúl Huerta ya conocemos cuáles son, han sido bastante públicas. Es la familia, yo cuestioné también en su momento cuando decían que la familia tenía este contacto directo con Saúl Huerta y lamentablemente estuvo mucho más enfocada en la parte mediática, pero también entiendo el por qué. Muchas veces, y lo digo porque nos ha pasado, si no se toca base con los medios de comunicación, no pasa absolutamente nada. Absolutamente, absolutamente nada pasa. Me ha tocado en casos que hemos denunciado en la mañanera, me ha tocado casos en donde hemos cuestionado situaciones de injusticia que si no lo hacemos, entonces lamentablemente no se tocan, pasan completamente de noche para muchos. Y este caso, por supuesto, era evidente que lo iba a aprovechar la derecha, no nos hagamos. El que lo haya aprovechado la derecha no quiere decir que Saúl Huerta sea culpable o sea inocente. El que lo haya aprovechado la derecha solo quiere decir que aprovecharon que es un diputado, era un diputado de Morena, nada más, lo agarraron. Y lamentablemente eso pasó en esta sesión y les voy a decir por qué. El tema era Saúl Huerta y los diputados, el diputado del PAN, si ustedes vieron la sesión completa, por ejemplo, los del PAN y los del PRI, se agarraron parejo. Se les olvidó Saúl Huerta y empezaron a hablar de otras cosas que nada tenían que ver, absolutamente nada tenían que ver con la sesión de hoy. Nada. Y empezaron a decir, ya ven, es que Saúl Huerta y por eso esta administración nos ha dejado con una escala de pobres más que antes. Y yo te dice, peras no te da, peras y manzanas no te da jitomates, no hables de pobreza cuando estás hablando de un juicio de desafuero. Pero vaya, nos quejábamos de uno que no sabía leer, el diputado del PAN que habla aquí, pues tampoco, así como que digan, no supo leer muy bien, no leyó muy bien lo que les mandaron y lamentablemente ahí sí, si ellos se suben al tren y empiezan a agarrar una cosa para poner sobre discusión otras 20 que nada tienen que ver, se les da una respuesta. ¿Y cuál es la respuesta? Ahí se aplica, pero se achú. O sea, ¿de qué vienen aquí a hablar? ¿Con qué cara vienes a hablar si ni siquiera tú te hubieras atrevido a realizar un juicio de retirar la inmunidad procesal porque lamentablemente eres igual de corrupto que los demás o que el partido que proteges? Y voy a compartir brevemente el argumento, la defensa que hace Pavel Arenas Landgrave, el abogado defensor de Benjamín Saúl Huerta Corona, para que si usted no escuchó cuál es el argumento de la defensa que se presentó para evitar el juicio de procedencia en contra de Saúl Huerta, diputado de Morena, lo escuche, ponga atención, le voy a cortar en algún punto para que no sea tan largo y que lo podamos comentar y después sí hubo respuesta a los panistas que empezaron a subirse al tren de, pues de aquí
Me abrieron el micrófono y de aquí me agarro. Buenas tardes. Con su venia, diputada presidenta Dulce María Saudi Riancho, ciudadanos, diputados y diputadas del Honorable Congreso de la Unión, muy buenas tardes. Esta parte es la defensa del diputado Saúl Benjamín Huerta Corona. Y nosotros vamos a manifestar una serie de argumentos que expondremos en estos 20 minutos que tenemos para el efecto y que estarán divididos en dos partes. La primera parte inicial la presentará su servidor y cerraremos con un argumento final por parte del licenciado Juan José Salazar Hernández, también abogado, defensor del ciudadano diputado. El derecho constitucional posee una autonomía científica que se sustenta en los límites que marca el fenómeno jurídico. Esta autonomía corre paralela a una serie de peculiaridades cuyo origen está en el propio objeto del derecho constitucional, objeto que no es otro que la propia Constitución, entendida como norma suprema y abierta que organiza el poder político, estableciendo mecanismos de control del mismo y que regula los aspectos esenciales de la vida en sociedad desde los postulados democráticos. Al afirmarse la forma de Estado constitucional, se ha acentuado también la extensión del principio de legalidad como fundamento, no solo de la función administrativa y jurisdiccional, sino también de la actividad normativa y específicamente de aquella de rango primario o legislativo. Con la extensión del principio de legalidad al ámbito legislativo, ha cobrado fuerza la exigencia de dispositivos de control cuya finalidad sea asegurar el cumplimiento de este principio. La relevancia que ha adquirido el Estado constitucional provoca una profunda exigencia de garantía que se liga a la demanda creciente de racionalización de la esfera política. De esta manera, la política día a día se empieza a determinar por el derecho y no es el derecho el que tiene que ser condicionado por la política. Alejarnos de esta visión nos puede peligrosamente acercar a un tribunal inquisidor, en donde se violentan los principios constitucionales de debido proceso, seguridad jurídica y legalidad, propio de regímenes dictatoriales. En el ámbito constitucional, la convicción que da fuerza a este proceso es que no sirve fijar en la Constitución los principios fundamentales que aseguran la paz social, la libertad, la igualdad, la legalidad y la seguridad jurídica, sino existe la posibilidad de garantizar la preeminencia del texto constitucional sobre las expresiones de la voluntad política que se manifiestan, en primer lugar, por medio de la ley. Por esto, si la preeminencia de la Constitución no se afirmara y se volviera efectivamente operante a través del control de la constitucionalidad, cada ley o cada acto legislativo, expresión de la voluntad de la mayoría, podría derogar a los mandamientos contenidos en los textos constitucionales, anulando las garantías que los individuos y las fuerzas sociales adquieren con la existencia de la Constitución. Los principios consagrados en el texto constitucional deben prevalecer sobre las coyunturas políticas que puedan presentarse dentro del Estado. Por ello, el papel político que tiene a través de sus decisiones la sección instructora adquiere una gran importancia. De acuerdo con el tratadista alemán Robert Alexy, los principios y las reglas son normas porque unos y otros dicen lo que deben ser y establece como criterios de distinción entre ambos el alto grado de generalidad de los principios y el nivel de generalidad relativamente bajo de las reglas. De manera que, de acuerdo al criterio de generalidad, la primera puede clasificarse como principio y la segunda como regla. Sin embargo, continuando con el mismo tratadista alemán, reflexiona acerca de la diferencia entre reglas y principios y deduce que tal distinción es cualitativa y no de grado, pues los principios son normas que ordenan que algo sea realizado en la mayor medida posible dentro de las posibilidades jurídicas y reales existentes. Los principios son fundamentales,
determinan la justificación de una Miren, acción. le paro ahí, porque vamos literal casi, o sea, van 5 minutos de posicionamiento del abogado defensor y no he escuchado un solo argumento para defender a Saúl Huerta. No hay, no existe. Nadie está diciendo que Saúl Huerta sea culpable ni que sea inocente. Será la justicia. Y yo lo repito y no lo voy a dejar de repetir. Estamos ante una administración que está buscando poner el ejemplo, buscando decir nosotros somos diferentes, actuemos diferente y que cada autoridad haga lo que le compete. Si existen elementos para someter a alguien a juicio, pues entonces que se vayan contra esos elementos, que se inicie el procedimiento y listo. Si no existen elementos, entonces no habrá ningún juicio. Mi querido Manuel, en el caso de Saúl Huerta, la gente, veo comentarios que me dicen, ¿qué les extraña? Es del PRI. Él estuvo en el PRI. Yo recuerdo el comentario de Nacho Mier, priista también. Nacho Mier viene de una corriente de Manuel Bartlett, es personaje muy cercano a Manuel Bartlett, en Puebla lo sabemos. Y Nacho Mier, cuando se destapa todo esto, que ocurre de forma simultánea, por aquí se lo encuentran y chacalean con Nacho Mier, y le dicen, bueno, ¿qué pasa con lo de Saúl Huerta? Y entonces Nacho Mier dijo, nosotros no nos metemos en asuntos personales. Creo que no conocía lo que estaba pasando, creo que no tenía pleno conocimiento de la situación de la que se le mencionaba, porque ese no es un asunto tan personal, es un asunto ilegal y tiene forma. Después, al día siguiente recula y entonces dicen esas actitudes serán inaceptables y a los días es cuando Morena le da la espalda o bueno, lo saca o le pide amablemente que enfrente el procedimiento y Saúl Huerta literalmente ahí enterró su carrera. ¿Qué pensar? Y quiero que entremos en esta reflexión, mi querido Manuel Pedrero, ¿en qué tiempos estamos? ¿Qué le debemos exigir a los diputados, a los senadores? Le exigimos mucho al Ejecutivo, le exigimos también mucho al Poder Judicial, pero ¿consideras que le exigimos de igual manera al Poder Legislativo? No, porque nuestro sistema es presidencialista y nos hemos acostumbrado a que todo es culpa del presidente de la República. Por un lado, sí, las reformas estructurales fueron maquinadas y los arquitectos de ellas fueron Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto, pero también se debe a que tuvieron una amplia mayoría en la Cámara de Diputados. Por ejemplo, está próximo a una reforma electoral. En caso de que no se pase, pues por temas de mayoría, que no se pudo negociar, el mexicano promedio dirá, fue culpa del presidente López Obrador que no pudo limpiar el INE. Realmente tenemos que entender que la división de poderes es eso, la división de poder. No todo recae sobre el presidente de la República, no es como cuando cierto periodista fue a la conferencia mañanera y confundió los delitos de foro común de los asesinatos que le corresponden tanto a los alcaldes, gobernadores, pero todo se lo achacamos al presidente de la República. Si matan a un vecino aquí, en mi casa, alguien puede decir, no, es culpa del presidente López Obrador. Para eso hay esferas de gobierno, hay niveles de gobierno que competen desde un federal, un estatal y una alcaldía, y también la división de poderes. O sea, sí, nos quejamos de la obstrucción de la justicia en México, pero es un exabrupto querer plantear que es culpa de López Obrador cuando sabemos muy bien que se debe a la corrupción de los jueces. O sea, el problema se encuentra en el Poder Judicial. En el caso de los diputados, creo que debemos de conocer muy bien quiénes son, porque México tiene los mexicanos tenemos esa mala maña, diría yo, de que, pues, voy con mi diputado federal o local, lo voy a poner al mismo tiempo que el gobernador o mi presidente, ¿no? Sí, pero hay que investigar quién es, porque a la hora de la hora, luego tenemos personajes que están en contra de la reducción de los partidos políticos al 50%, luego tenemos personajes que están en contra incluso de la reforma electoral, y personajes que están en contra de la desaparición del fuero, personajes que están en contra del desafuero de ciertos personajes. Dices tú, ¿en qué momento llegaron al poder? Es porque voté por ellos. Así que, ojo, hay que exigirles, incluso a los de la oposición, porque terminan igual, aunque no hayamos votado por ellos, no significa que no les vamos a exigir. Y ojo también, incluso si tú no votaste, también tienes el derecho legítimo de ciudadano de exigir diputados y diputadas de primer nivel. Pero ojo también con eso,
esperamos presidentes, gobernadores, alcaldes, senadores, diputados, esperamos políticos de primer nivel. Pero para que esos políticos de primer nivel surjan, también debemos de ser ciudadanos de primer nivel. Y eso significa reconocer que tenemos una responsabilidad en nuestro día a día. Quejarnos de la violencia, pero no golpear a nuestros niños en la casa. Quejarnos de la corrupción, pero no dar mordida de tránsito. Quejarnos de las inundaciones, pero ahí andamos tirando basura en la calle. El problema de México es que todo se lo queremos achacar a una sola persona, que la responsabilidad siempre caiga en una, porque siempre va a ser más sencillo culpar a uno que reconocer el problema. El primer paso para solucionar un problema es reconocerlo. Sí, por una parte nuestros políticos dejan mucho que desear, pero también nuestra sociedad a veces, y es por eso que debemos de tener ese enfoque para este momento histórico que vivimos y también sobre todo para nuestras futuras generaciones. Quiero poner algunos comentarios sobre la mesa para que me digas qué opinas. Bernardino R. nos dice, Saúl Huerta no es inocente, pero fue así desde que estaba en el PRI y ahí le taparon sus porquerías. Pero qué casualidad, se va a Morena y lo cachan. Le pusieron un 4 porque sabían cómo era. ¿De quién sería la responsabilidad, Manuel, en el caso de que esto se supiera, de que le abrían las puertas en Morena? Morena tiene esta responsabilidad de no hacer una revisión de aquellos perfiles a los que integra en su partido. Hasta el hospital con más deficiencias tiene filtros, ¿no? O sea, lo mismo debería de tener Morena. Yo creo que deberíamos de entender, mira, por un lado lo entiendo de veras, que saquen el tema del pragmatismo, y es que en realidad no tienen cartas, no tienen nuevos cuadros, carecen de nuevos cuadros y los nuevos cuadros que se están formando, pues todavía no adoptan la experiencia necesaria para estar en puestos de poder, ¿no? Desgraciadamente ese es uno de los problemas que tiene Morena, que no tiene un instituto, o sea, sí la tiene, el Instituto de Formación Política, pero como es apenas Morena un partido político, pues yo por eso insisto, es más poderoso el movimiento de la 4T que el propio Morena. Morena es un partido en pañales, y lo digo porque el 70-60% de los políticos no son nuevos, son reciclados, y esos reciclados pues vienen elementos del PRI, del PAN, del PRD, y esta es una de las inconsistencias que siempre hemos señalado, como un presidente de partido como Mario Delgado se dedica a pagar spots para que te salgan ahí en la publicidad en YouTube. No somos como el PRIAM, pero pues traemos elementos del PRIAM. Por un lado lo entiendes, porque no tienes cuadros, pero yo estaría más contento, más satisfecho de poner a alguien perfectamente desconocido, pero honrado, que a alguien muy conocido mediáticamente, pero corrupto. Casos como este son los que terminan desenvolviéndose y que nos terminamos enterar de que, wow, Saúl Huerta, ¿de dónde venía? Esa es la situación. Y lo mismo con el PAN. Le agradezco a Caín Pérez que nos manda un superchat de $5. Hay un debate en este chat, mi querido Manuel Pedrero. Siempre. Yo sé, me encanta porque aquí somos muy fieles del Chile y nos enchilamos muy rápido. Está este debate, están personas como Nelly Silva, que dice, es muy cierto, Noroña defiende con mucha fuerza al presidente, y hay casos como el de Cazador Ramírez, ¿no? Son los dos puntos, en donde Cazador dice, por algo mi presidente le llama incongruente al ojete de Noroña. ¿Consideras, Manuel, que ya quedó claro para muchos de nosotros que hay una incongruencia en los del PT? Yo diría el PT en general, o sea, sí. Todos los que están ahí creo que fueron bastante incongruentes. El papel de Noroña se vuelve relevante porque defiende al presidente, pero hay cosas en las que ha votado en contra, llámese plurinominales, llámese revocación de mandato, llámese desafuero. Ha hecho estos posicionamientos en contra de algunas iniciativas que ha mandado el presidente. ¿Tú qué opinas? Ahora sí, ¿qué opinión te merece esa situación? Tú que incluso has tenido tus encuentros con Noroña en Twitter. A ver, Noroña creo que es un hombre muy valiente. Creo que en épocas de Felipe Calderón, de hecho es un milagro que en este punto no le hayan hecho algo. Pocos, contados con los dedos de la mano, se habrían atrevido a cuestionar a Genaro García Luna en pleno apogeo de la guerra contra el narcotráfico. Pero no fue el único. También estuvo, por ejemplo, Porfirio Muñoz Ledo, ¿no?
digo, ahorita nadie quiere dar referencia a Porfirio, pues, a pesar de su buena trayectoria histórica, ¿no? Sería inexplicable entender los avances democráticos en México sin conocer la biografía de Porfirio Muñoz Ledo desde los 80s a los 90s, con el Frente Democrático Nacional y luego la institucionalización del PRD. Pero mira, Mazo y el PRI le hicieron un fraude electoral. Es la última vez que se vieron cara a cara a Noroña y el presidente López Obrador en un acto público. De hecho, el presidente López Obrador una vez opinó sobre Fernández Noroña y él dijo que pues había un problema de congruencia y que básicamente no buscaban puestos, no buscaban los cargos, sino los encargos. Yo creo que Noroña es todo un personaje para materia de análisis. No va a ser presidente de México, o sea, lamento romper el corazón de algunos, pero él no va a ser presidente de México. ¿Por qué? Porque el presidente de México tiene que sí o sí tener diplomacia. La última vez que tuvimos a alguien que no fue diplomático se llamó Vicente Fox y tuvimos encuentros como el Come si te vas. No queremos algo así de cerca. Yo no me imagino una reunión entre el presidente de los Estados Unidos, llámese como sea, y un personaje con la postura o el temperamento de un Gerardo Fernández Noroña. Es un excelente diputado, pero creo que hay incongruencias si se dice que estamos con el compañero presidente. Creo que se ha abusado demasiado de esa palabra, porque un compañero te apoya, no te está de alguna forma jugando sucio por debajo de la mesa. Si realmente es compañero, entonces, ¿por qué llegar al punto de estas situaciones, de defender a alguien como Mauricio Toledo? No lo entiendo. Sus razones tendrá, tal vez porque no quiere que desaparezca el PT, tal vez sin los plurinominales que tanto defiende el PT no sería lo que soy, tal vez por el fuero, no lo sé, realmente es difícil explicar a una persona por lo que es más sencillo explicarlo por lo que no es. Gerardo Fernández Noroña creo que es un personaje que tiene mucho que aportar, pero que también tiene que entender que no es supremo, que los que ponemos la agenda somos nosotros, la gente. Al final de cuentas, su distrito, el pueblo de Iztapalapa, se debe a él y le debe de hacer caso a él. O sea, yo por eso decía la otra vez, ¿qué pensará la gente de Iztapalapa? Preguntarle si están a favor o no de la desaparición de los plurinominales. Y me dijeron un avasallador, sí, pues a eso se tiene que someter, a la voluntad. Dice, hay fotos y videos del presidente apoyando a Laida, pero nunca a Noroña. En efecto, buena observación. Sí, eso habla mucho, habla mucho. Y de incluso viejas notas, pues donde Noroña decía que el presidente López Obrador había sido mezquino con él allá por 2011, en fin. Noroña es todo un personaje. Me lo preguntas, no creo que vaya a ser presidente de la República. Y pobrecito, porque yo creí que todavía iba a estar jugando para jefe de gobierno, pero ya veo que no. Creo que va a ser Martí Batres, así que no, o sea, simplemente no. Le agradezco mucho a Caín Pérez que nos manda otro superchat de $5. Dice, hay para un café amargo arriba Puebla. El tema importante no es Noroña, ¿no? Yo lo saqué porque veo que está el debate en redes, veo que justamente es el debate de muchos aquí y miren, no es que estemos de contentillo, pero pues ustedes han estado proponiendo este tema y creo que también digo, ya que estamos entrando en debates, hay que tocarlo. Pero mi querido Manuel Pedrero, creo que aquí hay algo más grande que los desafueros, hay algo más grande que Toledo y hay algo más grande que Huerta. Hay algo más, mucho más grande que el propio Noroña, y es los diputados. ¿Por qué lo menciono? En el caso, ya que hablaban de la consulta popular, los diputados que aprobaron la ley de consultas populares le dieron margen amplio al INE para que hiciera lo que hizo. Es legal, aprobado por diputados sin que fuera requisito por austeridad o por recorte de gastos, que se unieran varias secciones en una misma casilla, que eso disminuye la cantidad de casillas que hay y nos obliga a recorrer mayores distancias en algunos casos. Tampoco establece obligatoriamente el periodo de difusión de la consulta popular. Y todo esto lo menciono porque estamos en vías de una revocación de mandato que aún no cuenta con una ley reglamentaria. Y ayer escuchaba a la diputada María de los Ángeles Huerta decir que el PT, volvía a señalar al PT por no entrarle de lleno al carro de la reglamentaria, por decir
que no son mayoría calificada en la Cámara de Diputados para poderlo aprobar en tiempo y forma, y que en este periodo, en el periodo de la Comisión Permanente, no alcanzan los votos sin el apoyo del PRI-PAN, porque no tienen el del PT. Y yo menciono esto porque la revocación de mandato se aprobó prácticamente desde el inicio de la administración, ¿no? 2019-2020 es cuando se aprueba la revocación de mandato. Estamos en 2021 y no han aprobado la reglamentaria. Y argumentan que el PT no se subió al tren cuando eran, ahí sí, en la Cámara de Diputados tenían un margen amplio para aprobarla, aún sin el PT. Desde mi perspectiva, muchas cosas pudieron aprobarlas cuando estaban en un periodo ordinario, y ahora el argumento de Morena es que no teníamos en ese momento el apoyo del PT, y ahora en periodo extraordinario, bueno, en periodo Y sí viste la pregunta, ¿no? La que quiere proponer Monreal. Sí. ¿La leemos? Fíjate, ahí, en lo que la sacas, argumentaba ayer la diputada María Los Ángeles Huerta que esa pregunta es porque negociar, es que esto sí me parece increíble. A ver, lo voy a dejar así. La diputada María Los Ángeles de Huerta dice que como no tenían el apoyo para aprobar ciertas reformas por el número, en el caso de la revocación de mandatos, algo con lo que PT no estuvo de acuerdo, para que se aprobara, se dieron a la manipulación del PAN, al chantaje del PAN, para incluir la parte de pérdida de confianza. Y entonces, por eso es que en la pregunta que propone Ricardo Monreal, se tiene que hacer alusión a la pérdida de confianza. O sea, escuchen esto. El partido con más votos en la historia reciente de México tuvo que ceder al Partido Acción Nacional para aprobar una reforma que no dejen ustedes para ahorita, es para el futuro. Y que creo que es una reforma que se hizo procesalmente bien, porque no es como que, por aquí denuncio al presidente y ya le van a quitar, por ejemplo, en el tema del fuero, ya le van a quitar el fuero, y tampoco es como de revocación de mandato, inmediatamente se la retiro. Hay un miedo de los políticos para evitar la revocación de mandato, no el de ahora, de futuro. Pero ¿te hace sentido, Manuel Pedrero, que Morena se diera al PAN para aprobar la revocación de mandato y que ahora digan que tienen que recurrir a ellos para aprobar el periodo extraordinario, para aprobar la reglamentaria que pudieron aprobar en un periodo ordinario? ¿Te hace sentido eso? Por supuesto que no. Y es que no honran la votación, pues esto es lo de veras, como tú dices, lo que hace cortocircuito. Si tú ganaste con una amplia mayoría, tú pones la agenda. Tú ganas, tú dices que se hace. El presidente López Obrador ha sido muy consistente en eso. Digo, tiene una legitimidad de 30 millones de votos. Evidentemente, si él dice que la oposición ruede, ellos ruedan. Aquí yo dudo mucho que se trate de negociaciones, porque, de veras, ¿qué clase de operador político no opera a favor de su propio movimiento? En este caso, Ricardo Monreal. Si tú tienes la batuta, úsala. En ese tipo de cuestiones, tienen problemas de gratis. No usan el poder porque no lo quieren. La pregunta dice, ¿está de acuerdo con que se concluya de manera anticipada el desempeño del cargo de la persona titular de la presidencia de la República? Y aquí es la parte donde uno dice, a partir de la pérdida de confianza. O sea, una pregunta que tiene que ser neutral, sin sesgos, sin prejuicios, sin cargas ideológicas, sin nada de nada. El punto de a partir de la pérdida de confianza ya es un error tremendo. Y luego la redacción de la pregunta es exactamente lo mismo con el tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Acaso es tan difícil poner una pregunta que diga, ¿quieres que el presidente Andrés Manuel López Obrador termine su mandato en 2024? ¿Sí o no? ¿Para qué tanto rollo? Es que el derecho constitucional tenemos que redactarlo. Pura burocracia, de veras, no es tan difícil. Y esto es inaceptable. Pregunto en el chat, ¿cuántos de ustedes han perdido la confianza en el presidente López Obrador? ¿No? Para empezar, ¿sí o no? ¿Ha perdido la confianza en el presidente López Obrador? Yo creo que no.
¿no? La mayoría, algunos probablemente sí, y están en todo su derecho legítimo. Pero ojo, incluso hoy estaba platicando con Emilio Villar González, y él me dijo, Manuel, incluso vamos más allá. ¿Por qué revocación? ¿Por qué no ratificación de mandato? Yo dije, ay, ratificación, es correcto, porque la revocación es el término y aquí podemos decidirlo. Todo, es muy interesante esto, querida Meme, todo depende con el cristal con que se mire, desde la óptica de cada quien. A la oposición le conviene demasiado la pérdida de confianza, pero ¿qué tal si ponemos en un índole positivo a partir de la creciente aprobación? Por ejemplo, ahí sí ellos dirían, no, ¿cómo crees? Y eso está bien sesgado. Esta pregunta les fascina a ellos, ¿no? Por eso yo hago este análisis. ¿Por qué no, en vez de revocación, ratificación? Si lo vamos a ratificar, o sea, si se da al final la consulta, sabemos muy bien que de no estar lista todavía, esta ley reglamentaria, pues es ley hueca, básicamente. Y si no está lista, entonces pues ya conocemos las tres formas, la ciudadana, la legislativa y la presidencial. Si el presidente lo envía, pues básicamente Morena tiene que aprobarlo y los partidos de oposición también lo harán. O el caso de la ciudadanía, que tendrían que salir 3 millones de opositores a decir, sí, sí queremos que se vaya López Obrador. Bueno, supongamos que sí pasa. Lo mismo que la consulta popular, sea cual sea el resultado, pues el presidente López Obrador seguirá en el poder. ¿Por qué? Porque aún así se pide el requisito, desde mi perspectiva, sin sentido, absurdo, del 37% del padrón de la lista nominal. ¿Pero por qué? Si ni siquiera en las elecciones presidenciales e intermedias te piden un requisito mínimo para que la elección sea aprobada. Si un día, 2018, yo voy a votar por López Obrador, por Mitt, Anaya y el Bronco, si yo voto por Andrés Manuel y solamente asistí yo, se tiene que aprobar la elección, porque para las consultas populares se necesita el 37%, el 40%, que corresponde a 37 millones de votantes. Bueno, simplemente es imposible, pues. Y te voy a decir algo más, porque de esto escribí hoy para Regeneración MX en mi columna. Es la pregunta del sexenio, por eso tiene que estar bien redactada. Los mexicanos, bueno, los que leemos esa pregunta, de hecho la puse en Twitter, me gusta la pregunta y fue un contundente no, y menos de la forma en la que fue presentada. Creo que debemos de tener en cuenta lo siguiente. Todo va a depender de cómo se aplique. La oposición tiene dos caminos en este momento. Jugársela, apostar todos sus medios de comunicación, su clase política, todo, a decir, me la juego, voy a querer tratar de quitar al presidente López Obrador. O tiene una segunda opción, no jugar. Yo creo que apelarán a la segunda. ¿Por qué? Porque si apelan a la primera, es decir, si meten toda la carne al asador, corren el inevitable riesgo de que el presidente López Obrador gane en el no, es decir, que se quede. ¿Estás de acuerdo con que se vaya? No, que se quede. Y si la respuesta gana y es contundente, entonces indirectamente se está otorgándole más credibilidad a un presidente que tiene una aprobación arriba del 60%. No les conviene jugar esa carta. Incluso pensando a largo plazo, es una herramienta que ya nos deja el presidente, y si ellos juegan, y si por alguna hipotética situación vuelve un presidente de México por el PRI y el PAN, bueno, el PRD, yo creo que jamás va a haber un presidente por el PRD ya en este punto, pero tenemos la opción de la revocación o de la ratificación de mandato, y ya no querían jugar ese juego. Es por eso que esto es o sea, el simple hecho de la existencia de la revocación de mandato es una jugada magistral por parte del presidente López Obrador. Y yo creo que van a optar por la segunda, de decir, no, no voy a participar en esa consulta, y ya está el primer indicio. El tuit de Margarita Zavala. ¿Cómo les molesta que se consulte a la ciudadanía? Nos llamaron poquitos con los 7 millones cuando fue todo un éxito. A ver, 150,000 casillas se usaron para el 6 de junio, el 6 de junio, las elecciones intermedias. Para la consulta popular nos dieron 50,000, es decir, una tercera parte. Si consideramos que en la retorcida mente del INE esperaban que en 50,000 puntos diferentes del país se convocaran por lo menos a 37 millones de votantes, pues muchísimo, o sea, fue brutal. Conseguimos más votos que Movimiento Ciudadano, conseguimos más votos que el PRD,
conseguimos más votos que redes sociales progresistas, que Fuerza por México, que el PT, ¿no? Conseguimos más votos que el Verde. Evidentemente, somos una fuerza, y esos 7 millones que nos llamaron poquitos, en realidad en magnitud, con todas las trabas, incluso con con que el INE no dejó votar a nuestros hermanos migrantes, que no pudimos votar porque no hubieron casillas especiales. Tú sabes la turbo mega moder, ahora sí que el Roberto Madrazo que se iban a llevar, no, estrepitoso. Por eso yo creo que no le van a apostar a la ratificación de mandato, querida. Y aquí, por ejemplo, quiero poner algunos datos sobre la mesa, creo que son muy importantes. Por ejemplo, hablando de cómo se conforma la Cámara, miren, échense esta nada más. Estos son los datos que comparte la Cámara de Diputados, ¿no? Son datos actualizados al 30 de julio de este año. Así está conformada la Cámara actualmente, ¿no? Estamos hablando que tenemos 252 diputados de Morena, exclusivamente de Morena, que representan la mitad del Congreso, por dos, ¿no? 50.4%. Del PAN son 79, representan el 16%, si lo vemos acá. El PRI tienen 49 diputados, el PT 44, Movimiento Ciudadano 24, PES 23, PRD 12, Partido Verde 11 y Sin Partido 6. Para hacer reformas constitucionales se necesitan las 2/3 partes. Estamos hablando que no es suficiente con los diputados exclusivamente de Morena, estamos hablando de 333. A ver, si sumamos los diputados de Morena, son 252. Vamos a quitar al PT, más los del PES, ¿no? El Partido de Encuentro Social son 23, más los del Partido Verde son 11, nos da un total de 286 diputados. Si le sumamos los del PT, que son 44, son 330. Es mucho más fácil conseguir 3 votos que conseguir 47 votos. Es mucho más sencillo conseguir 3 para obtener estas 2/3 partes que conseguir 47 votos. ¿Ahí de qué depende mucho? Depende mucho del presidente de la Junta de Coordinación Política. Depende de esa capacidad que tenga para negociar. Pero tenemos varios partidos. Está Movimiento Ciudadano, está el PRI, están los sin partido, está el PRD, es decir, vaya, a veces hasta está el PRI, ¿no? Que el PRI también se ha sumado a varias reformas constitucionales, curiosamente. Pero ceder al PAN, o sea, neta. Ahora bien, si es un requisito poner en la pregunta en la parte de pérdida de confianza, podríamos reformularla de una forma distinta. Aquí nos daban algunas opciones de considera que esto, más allá de una revocación de mandato, su confianza se mantiene hacia el presidente actual y confirma su mandato. ¿Quiere que continúe el mandato? No sé, o sea, creo que tenemos opciones. Amir Ibrahim, en una mesa de Sin Máscaras, querida Meme, me lo decía, es que Manuel, es puro rollo, ¿por qué no lo ponemos? ¿Quieres que el presidente López Obrador continúe su mandato hasta 2024? ¿Sí o no? Si estamos hablando de que va a hacer una pausa, un periodo de lo que es la revocación o la ratificación, entonces la puedes mejorar. ¿Quieres que continúe o no? Ahí está la situación. ¿Quieres que continúe el presidente de la República, López Obrador, hasta 2024 o quieres que de manera anticipada el presidente de la República concluya su cargo que se le fue designado hasta 2024? Hay varias formas de rediseñar la pregunta y omitiendo partes como el punto de la pérdida de confianza que sobra y está malintencionada. Y luego los personajes que la presentan, bueno, alimentan más la narrativa de todo este tipo de asuntos. Ceder ante Acción Nacional, sinceramente, es una vergüenza. Es una vergüenza y más de alguien que nos venden como un gran operador político, ¿no? Ya con ese panorama tenemos claro todo lo que va a influir en la revocación de mandato. Por cierto, ya con la reforma electoral que se avecina, a quienes se les prendió el foco rojo fue a Lorenzo Córdoba, ya anda inquieto, ya anda sintiendo pasos en la azotea, así que hay que estar muy pendientes en todo lo que haga Lorenzo, porque es capaz de eso y mucho más, Meme. Hay que tener un cuidado ahí. Para concluir, mi querido Manuel Pedrero, te voy a hacer unas preguntas muy netas, así ya al chile. Al chile, sin máscaras. Al chile sin máscaras, ¿cómo va?
¿consideras que de no haber sido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, los diputados hubieran tenido la voluntad de proponer reformas y en su caso generar consultas populares, reformas electorales, revocación de mandato y eliminarse el fuero, que son cosas que propuso el presidente tanto en campaña y que mandó, que él metió mano para que esto se movilizara en el Congreso? ¿Consideras que los diputados, aún con esta conformación, con el 50% de diputados de Morena, hubieran tenido la iniciativa, la voluntad de poner estos temas sin que el presidente lo hiciera? No. O sea, ningún diputado acuerdo estaría lo suficientemente loco como para decir un día, ¿sabes qué? ¿Por qué no presento una iniciativa para que quiten al presidente más legítimo de los últimos 30 años de la historia de México? O sea, entendiendo que Andrés Manuel nunca dijo lo de la revocación de mandato, que nunca lo planteó. Por sí mismos, claro que no. O sea, sería meterse una soga en el cuello. ¿Cómo vas incluso del propio Morena, porque me lo comentas? Por supuesto que no. Lo hace porque lo harán, de hecho, porque el presidente López Obrador dice que así sea. Y es que esta herramienta no es para el presente, es para el futuro. A ver, ¿qué hubiera pasado si Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón nos hubieran dado la oportunidad de decidir si se quedaban o no? Pues seguramente igual nos hubieran hecho fraudes electorales, pero se iban porque se iban. Bueno, Peña terminó con el 5% de aprobación en su sexenio, y Tofsky lo quería maquillar con 17, pero ese es el término. Si no funciona, adiós. Hoy la mayoría de los mexicanos creemos que funciona y queremos que se queden, pero para eso hay que participar en la democracia, y por voluntad de los diputados de Morena, pues no, es utópico pensar eso. Por voluntad de ninguno de los diputados, con sus sanas excepciones, quisiera pensar, pero vaya, sus sanas excepciones no hacen mayoría si aprueban iniciativas. Y por eso, repito, estamos en tiempos distintos. Acá dice materialismo dialéctico hoy. Las máquinas las conduce el maquinista, no los pasajeros. Si el tren choca, es solo culpa del único conductor. Hace alusión a que habría una contradicción diciendo que hoy ya no estamos bajo un régimen presidencialista, diciendo que de no ser por el presidente, entonces ¿en dónde estaríamos? Yo voy a poner sobre la mesa un tema muy importante. El presidente es el más legítimo que hemos tenido quizás que 50 años, por así mencionarlo. Es un presidente con una mayoría bastante amplia, es un presidente que mantiene niveles de aprobación con todo y golpes mediáticos, con todo y errores que hay en todas las administraciones, con todo y críticas, con todo y todo, es un presidente que mantiene los niveles de aprobación arriba del 50%, algo que no se había visto antes, ¿no? Yo creo que estos niveles de aprobación ya los hubiera querido Peña Nieto para un día de fiesta y cualquier otro, pero no los tienen. Y si el presidente tiene margen amplio para hacer y tomar decisiones, es justamente por la aprobación que tiene y por el respaldo ciudadano. Creo que ahí es donde no hay que confundir. Por eso yo le sigo exigiendo y le seguiré exigiendo a todos los legisladores, pero particularmente a los de Morena, que empiecen a poner ellos el ejemplo. Porque ellos obviamente son de Morena, por supuesto que van a hacer campaña pro presidente, pero creo que también tienen que empezar a hablar sobre lo que ellos propusieron para cambiar el país, no lo que el presidente mandó para que se cambiara el país. División de poderes, el presidente tiene atribuciones, no está haciendo nada ilegal, nada nuevo, pero ¿y dónde están las iniciativas de los diputados? Sí hay, por supuesto que sí hay, pero las grandes iniciativas vienen de presidencia. Claro. O sea, es lo que te digo, vivimos en un régimen presidencialista. Todo depende del presidente y así nos lo han hecho creer. Y desgraciadamente a veces así funciona. A mí me gustaría ver una actitud propositiva de algún legislador, porque terminamos en cuenta de que tenemos a 500 individuos en un solo recinto que nada más van a alzar la mano. No, yo te quiero ver proponiendo algo, convénceme, llegaste ahí por mí, para que mejoraras mi región. Pues quiero ver, por ejemplo, si mi problema acá es la inseguridad, la violencia digital sexual, entonces se hace algo chingón como la ley Olimpia, ¿no? Y eso no lo propuso el presidente, y ahí se va surgiendo, y así hay destellos, hay pocos destellos, pero
hay que aspirar a eso y más, ¿no? De que no todo dependa de lo que diga el presidente sea la mesa de discusión legislativa, ¿no? Porque luego se podría confundir. Que cada quien proponga, pero eso, pues desgraciadamente, reitero, en un régimen presidencialista como el mexicano, pues tampoco estoy diciendo que nos vayamos a algo parlamentario. La verdad no soy fan de ese estilo, pero sí que haya equilibrio. Y también que le vengan a los plurinominales ya de una vez.